Gracias al Señor por este tiempo. Usted sabe que andábamos este fin de semana en el Congreso. Nosotros salimos el miércoles para allá, estuvimos todos esos días. Bendecimos también al Señor, damos gracias porque llegamos bien, los jóvenes llegaron bien. Hoy día todos temprano, andamos todos, me imagino que cansados igual, pero fue un tiempo de bendición. Sí, fue un lindo tiempo, un tiempo de mucha bendición para nosotros. Y yo creo que es lo que nosotros necesitamos buscar. Amén, que algo se active, que algo se despierte en nosotros. Hay cosas que están en nosotros que nosotros muchas veces las pasamos por alto, las ignoramos. Pero hay algo que Dios está haciendo en silencio en nuestras vidas. Amén, hay algo siempre, no se olvide nunca de eso. Dios siempre está trabajando en nosotros. Nosotros no lo vemos, pero Él siempre está trabajando en nosotros. Hay algo que Dios plantó en su vida, que a lo mejor usted dice, pastor, pero es que mi vida es tan normal, mi vida es tan común, pastor, no hay diferencia entre mi vida y a lo mejor y la de otro. Déjeme decirle que sí lo hay. Que usted no lo vea es una cosa, pero de que hay diferencia, es diferencia, porque hay alguien, escúcheme, hay alguien que está trabajando en lo que Él ya ha sembrado en usted. Amén. Hay algo, escúcheme, hay alguien que está trabajando en lo que Dios ya ha sembrado en su vida. Claro, hay alguien que está trabajando en aquello que Dios ya depositó en usted. ¿Sí? Por eso, y como hay alguien que está trabajando en aquello que ya depositó en nosotros, dígale al de al lado, Dios lo va a despertar, dígale. Dios lo va a despertar, dígale. Porque hay alguien trabajando en nosotros. Amén. Y hay algo que usted no se da cuenta que ya está en usted. Y muchas veces nosotros, por estar despreocupados de aquello que Dios puso en nosotros, no se activa aquello que Dios quiere despertar en nuestra vida. Por eso es importante todo lo que hacemos. Los jóvenes que fueron ayer, antes de ayer viajaron, por ahí me contaba Cristian, hubo una situación también y yo de ahí les voy a contar el porqué. ¿Sabe lo que pasa? Que ellos también viajaron, salieron el día viernes, viajaron toda la noche, llegaron temprano allá, estuvieron cansados, los veía yo algunos en el break, medio ahí descansando, le vamos a decir ya, pero déjeme decirle, a lo mejor ellos volvieron y dijeron, fue lindo el viaje. A lo mejor algunos de ellos pensó y dijeron, oh, fue lindo, cansador el viaje, pero déjeme decirle algo, lo que Dios puso en ellos no lo ven. No lo ven, porque muchas veces lo que Dios coloca en nosotros no se ve al tiro. ¿Sí? Pero le repito, ese Dios que lo puso está trabajando en ellos. ¿Sí? Y pronto saldrá a la luz. Dios lo dará a conocer. Porque cuando Dios hace algo, escúcheme, hace algo no para esconderlo, es para manifestarlo. Amén. Y eso es lo que va a pasar con cada uno de ellos. Dios no se olvida de nada de lo que usted y yo hacemos. El que busca, dice la Biblia claramente, Jesús dijo, va a encontrar, haya. ¿O no? Esa es una promesa, ¿o no? Sí, y si usted y yo buscamos esa promesa, entonces se cumple en nosotros. Amén. Al que toca se le abrirá y el que pide recibe. Mire, lo que usted y yo debemos hacer, le saludo, bendigo si hay alguna visita. Mi hermana por allí parece, sí, que Dios la bendiga. Mi vista es media malita, ahora en la mañana ando muy cansadito, pero contento en el Señor. A ver, mi hermana Juanita, mi hermano Segundo, sí. Por ahí atrás parece también, sí, mi hermana que está por ahí atrás, de mi hermano Luis, mi hermana querida, que Dios te bendiga, hermano Luis. Dese vuelta para atrás, dígale, el pastor dice que Dios te bendiga, dígale. Te bendigo, dígale en el nombre del Señor. Mire, lo que usted y yo debemos hacer es cerrar estos días confiando en que Dios está preparando lo nuevo. Escuche bien, en que Dios está preparando lo nuevo. Esta palabra se la pedí al Señor antes de salir para allá. Se la pedí al Señor antes de ir a ese lugar. Ahora en la mañana, ¿sabe lo que hacía? Estaba viendo una cita que estaba allí. Y le voy a hablar solo de una palabra, de una cita bíblica, pero que habla mucho de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios ya empezó a hacer en cada uno de nosotros. Porque Dios nunca presenta lo nuevo como una promesa distante. Escuche bien. Dios nunca presenta lo nuevo que Él hace en nosotros como algo que va a suceder. Uno dice, quizás cuándo va a suceder como pensamos nosotros. Algún día decimos nosotros. No, cuando Dios presenta algo nuevo, Dios no lo presenta como algo distante, como algo lejos. Escuche bien eso. Sino como una realidad que ya empezó a moverse en silencio en nosotros. No sé si me entendió eso.
Cuando Dios presenta algo nuevo, cuando Dios trae algo nuevo, cuando Dios te habla algo nuevo, no es algo que está distante tuyo, sino que es una promesa en la cual Dios ya empezó a moverse en silencio dentro de nosotros. Por eso yo le digo a los jóvenes, hay algo que a lo mejor ellos oyeron, recibieron allá, y a lo mejor es algo nuevo, es algo que a lo mejor ellos lo ven y quizás lo ven distante, a lo mejor ya lo dejaron pasar, pero eso nuevo que Dios presentó a su vida es algo en lo cual Dios está trabajando ya en silencio en ellos, así como también en ustedes. Escuchaba allá adentro que alguien pasó acá adelante. Levante su mano, ¿quién fue? Lo que Dios empezó a hacer en ti no es distante, mi hermana. En eso que tú acabas de confesar, Dios ya estaba trabajando para eso. La Biblia dice, hoy es el día. Y esa es una palabra que no pasa, que no está distante, sino que habla de ahora. Porque eso hace el Señor. Cuando Dios empieza algo, eso no tiene un plazo largo. Es algo en lo cual Dios ya empezó a trabajar en nuestras vidas. Porque Dios nunca presenta lo nuevo como una promesa distante, le decía, sino como una realidad que ya empezó a moverse en silencio en nosotros. Escuche cómo lo dice el libro de Isaías 43, 19. Vamos a Isaías. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Isaías 43, 19. Presta atención. Dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Esto no lo hace Isaías. Está hablando Dios por medio del profeta. Dios por medio de Isaías. Y dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Dice, pronto saldrá la luz. Escúcheme, pronto saldrá la luz. Lo que Dios hace no es distante. Él mismo lo dice, no es algo que está lejos, sino que es algo que se va a manifestar, que se va a notar y que se va a ver pronto. Toca al de al lado, dígale, se te va a notar. Dígale, se te va a notar y va a ser pronto. Porque eso es lo que hace Dios con nosotros, lo que nos dice. Lo que Dios hace no está distante. Dios ya empezó a trabajar en nuestra vida. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. Y pregunta, ¿no la conoceréis? Y aquí es donde dice, otra vez abriré camino en el desierto. Si usted ha perdido la esperanza, hay algo nuevo, en lo cual usted ni sabe que Dios ya está trabajando nuevamente en su vida. Dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y sabe usted que hay algo profundamente hermoso en este verso. Porque le repito, Dios aquí no presenta lo nuevo como algo distante o como una promesa lejana, sino como una realidad que ya empezó a moverse en silencio en nuestras vidas. Porque este verso nos dice que algún día brotará algo. Escuche bien, medite en el verso. Nos dice que algún día va a brotar algo, o que algún día sucederá algo, o cuando todo esté perfecto va a pasar algo. No dice eso, sino que dice aquí Isaías que ya está brotando. Que ya está brotando, que algo Dios empezó a hacer ya en medio de donde no hay nada, en medio de donde usted cree que está todo perdido. Dios dice, yo ya estoy abriendo otro camino. Yo ya estoy abriendo otro camino en ese desierto, en esa tierra seca. Dios dice aquí en Isaías, he aquí que yo hago cosa nueva. Escúcheme bien. He aquí que yo hago cosa nueva. Dice, pronto saldrá la luz. Diga, mira al de al lado, vuelva a decirle, se te va a notar, dígale. Claro, pronto saldrá la luz. Hermano, no serán 10 años más. No hay tiempo. No serán 10 años más. No hay tiempo. Pronto, dice el Señor, saldrá la luz. Entonces, aunque usted no lo vea, hay algo que está haciendo Dios, que ya está brotando en usted. Hay algo que está haciendo el Señor, hermano, que ya está brotando en usted, aunque usted no lo vea. Porque ¿sabe lo que significa esto? Esto significa que mientras usted y yo vemos que a lo mejor, o mientras usted y yo vemos a lo mejor que todavía la tierra está seca. Escuche esto. Mientras usted y yo estamos viendo tierra seca, Dios ya está viendo señales de vida en aquello que Él está haciendo en nosotros. Mientras usted mira su situación y dice, nada ha pasado, nada ha cambiado,
todo sigue igual, Dios nos dice que Él está viendo señales de lo que está haciendo nosotros, aunque usted no lo vea. Mientras usted siente que a lo mejor nada ha cambiado, Dios ya está trabajando en usted. Escúcheme, si no, no estaría aquí. Dios ya está trabajando debajo de esa superficie donde usted no ve nada. Dios ya está trabajando en eso o en aquello que usted no puede ver. Por eso que para alguien que a lo mejor está terminando esta semana o este mes con la sensación de estar en el mismo lugar, para alguien que a lo mejor está con respuestas pendientes, para alguien que está con promesas que a lo mejor parecen demoradas, para alguien que a lo mejor está con esas oraciones que todavía a lo mejor no se ven cumplidas, esta verdad de Isaías 43, 19 debe confrontar nuestra vida. Porque aunque usted esté con promesas demoradas, aunque usted esté con oraciones demoradas, aunque usted a lo mejor vea que su vida está en el mismo lugar, escúcheme, esta palabra dice que no es así. Esta palabra dice que Dios empezó a trabajar en nosotros y que lo que usted no está viendo ahora, pronto lo va a ver. No es lejano, pronto lo va a ver. Pronto vamos a ver el resultado de la palabra de Dios en usted. Vamos a ver el resultado de la palabra de Dios en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios no trabaja en su vida para años después. Dios trabaja porque hay una necesidad en el reino. ¿Y sabe cuál es esa necesidad? Que usted manifieste lo que Dios ha puesto en su vida. Por eso esta es una verdad que tiene que confrontar nuestro corazón. ¿Y sabe por qué? Porque este verso nos dice que algún día brotará. Dice: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Por eso dice: pronto, no lo conoceréis. Tampoco dice aquí que algún día sucederá, sino que aquí dice que ya está brotando. Mírenle al lado, dígale: aunque tú no lo veas, yo no lo puedo ver, dígale. Dios dice que ya se te está notando. Claro, aunque usted no lo vea, yo no lo vea, ya se te está notando. Ya se te está notando. Ya se te está notando. Porque no es algo que digo yo, es algo que establece Dios para que tú y yo nos podamos parar, nos podamos firmar, nos podamos tomar de lo que Dios habla. Porque hay algo que tú y yo no vemos y a lo mejor es eso lo que nos está deteniendo, desanimando. Este verso no dice que va a brotar algún día. Dice que Dios ya lo está haciendo. Yo hago cosa nueva. Claro. Otra vez dice, si usted está sin esperanza, Dios dice, no importa, yo lo vuelvo a hacer. Yo lo vuelvo a hacer. Otra vez abriré camino en donde tú no puedes encontrar camino. Otra vez daré vida a esa tierra seca. Otra vez la haré producir. Aunque usted y yo veamos que todo es contrario, que todo está más seco, que todo está más rocoso, que todo está más arenoso, Dios dice, yo lo hago. Y pronto saldrá la luz, pronto lo conoceréis. Por eso no dice que algún día sucederá, sino que aquí dice que ya está brotando. Eso quiere decir que Dios ya está orando. Cuando algo empieza a brotar es porque algo ya tomó vida, cobró vida, ya tomó la fuerza para empezar a manifestarse. Por eso Dios dice aquí, he aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. Pronto saldrá la luz. Dios no nos dice aquí, pronto se conocerá, sino que dice, pronto saldrá la luz. Claro, ¿y sabe por qué? Porque no siempre lo nuevo llega a simple vista. Escúcheme, no siempre lo que Dios hace llega a simple vista. Sino que a veces comienza de manera invisible. Da a entender Isaías a través de esta palabra. Por eso es que usted puede mirar a su hermano y decir, este sigue peor que yo. Porque usted no sabe lo que Dios está haciendo ahí. Porque usted no lo ve. Y muchas veces el que lo dice no lo ve. Y la persona en donde Dios está trabajando tampoco puede ver nada y dice, sí, es verdad, parece que estoy peor. Por eso hoy día se manifestó lo suyo.
Por eso hoy día se manifestó lo de la hermana y se va a manifestar lo en su vida también. Porque hay algo que usted no ve. Y como no lo ve, escúcheme, nos sentimos tan lejos de lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Como no lo vemos y muchas veces no recibimos aquello que viene de parte de Dios. Hermanos, nos vemos tan lejos de lo que Dios está haciendo. Empezamos a mirar y vemos que nuestras oraciones no son escuchadas. Empezamos a pensar que lo que estamos orando, buscando o sirviendo a Dios no tiene sentido. Pero hay una palabra que nos tiene que confrontar y afirmar al mismo tiempo. Y es que algo nuevo Dios está haciendo, aunque tú no veas nada. Algo nuevo y lo vas a empezar a ver, se te va a empezar a notar, porque cuando Dios empieza a hacer algo, hermano, se nota. Y a veces comienza como una semilla abriéndose paso en lo profundo antes de romper la tierra. Cuando usted siembra una semilla, usted no la ve. Usted no ve lo que está sucediendo bajo tierra. Pero ¿sabe qué está haciendo esa semilla bajo tierra? Esa semilla está batallando, está luchando, está tomando fuerza para poder salir a la luz. Así es la palabra de Dios en nosotros. Por eso que hay obras de Dios que ya están ocurriendo en nuestras vidas, aunque todavía quizás no tengan forma visible delante de nosotros. Les repito, hay cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, aunque hoy quizás no tenga, hermano, ni una mínima señal de lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero hay obras que Dios está haciendo en nosotros que no son visibles, pero que Dios las está haciendo. Por eso no se canse usted de buscar a Dios, no se canse de orar por su casa, no se canse de orar por sus hijos, aunque no vea nada. Porque hay algo que Dios está haciendo, es invisible, pero está tomando fuerza para manifestarse. Está tomando fuerza para salir a la luz. Por ejemplo, usted y yo sabemos, mire, le voy a poner un ejemplo que estaba anotando dentro. Que hay un desierto acá en Chile, el desierto de Atacama, ¿no? Muy conocido a nivel mundial. Si no es, creo que es el desierto más seco del mundo, más árido. ¿Sí? En donde la gente al mirarlo, quien lo vea, dice, no, aquí no hay vida, no hay nada. ¿O no? Así es el desierto de Atacama. Por eso llama la atención de las noticias mundiales, de todo. Y todos hablan de ese desierto que tenemos acá en Chile. Un desierto del cual los científicos consideran como el desierto más árido del mundo. No el desierto más seco de la región, ojo, sino que el más seco de toda la tierra. Hay zonas en este desierto en donde no cae ni siquiera una gota de lluvia en años enteros. Su suelo parece roca. El paisaje en ese desierto es silencioso, plano, sin color, sin movimiento. Y al verlo alguien por primera vez, ¿sabe usted a qué conclusión llega esa persona que lo ve por primera vez? Llega a la conclusión de que aquí no hay vida ni puede llegar en ningún momento a verlo. Porque ahí todo parece absolutamente estéril y definitivamente muerto. Pero sin embargo, como un fenómeno inexplicable, porque eso es lo maravilloso de esto, en algunas temporadas, cuando llega la combinación correcta de lluvia, de temperatura y estabilidad climática, ese desierto se transforma en una especie de mosaico de colores, ¿o no? Amén. Que es lo que atrae a muchos turistas del mundo, ¿no? Amén. El desierto florido de Atacama se transforma en un desierto, en un mosaico de colores florido. Son kilómetros de flores que ven un desierto que es roca, que es arena y que es el más seco de la tierra. Mira al de al lado y dígale, no te vas a equivocar con este desierto, dígale. No te equivoques conmigo, dígale. Este desierto se transforma en una especie de mosaico de colores a través de todas las flores que florecen ahí. Y algo que nadie esperaba, escúcheme, comienza a suceder en un lugar en donde no se veía nada y era imposible de que se llegara a ver algo alguna vez, ¿o no? ¿Sí o no? Claro, y el suelo que parecía incapaz de sostener y dar vida a nada comienza a florecer y empieza a explotar en una alfombra de colores. ¿Por qué? Porque miles de flores asoman al mismo tiempo en todas las direcciones.
Flores asoman cubriendo kilómetros enteros en lo que antes era solo arena y piedra, ¿o no? Y usted sabe que ese espectáculo es tan increíble y tan inesperado que sale por la televisión de todo el mundo. Todos cubren ese espectáculo. Y personas de todos lugares de lejos llegan a ver lo que sucede ahí. Y leía que los científicos la llaman la superfloración. Y el mundo entero al ver este hecho se queda sin palabras porque nadie veía venir. Nadie podía anunciar que esto estaba a punto de pasar en un lugar en donde no se veía nada. ¿Por qué? Porque para que sucediera se tenían que dar ciertas condiciones climáticas que no son comunes. Y aquí está lo que asombra en este ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque esas flores no llegaron de ningún otro lugar. Escucha esto. Esas flores no viajaron de ningún otro sitio. Tampoco las plantó alguien la noche anterior, ni el mes anterior, ni la semana anterior es ahí. Sino que esas flores, escucha esto, estuvieron todo el tiempo ahí. Esas flores que vemos cuando florece ese desierto, nadie las puso ahí. Nadie fue a plantar ahí. Nadie llevó esas flores ahí. Esas estuvieron siempre ahí. Porque para que algo nazca, ¿qué es lo que tiene que haber? ¿O no? ¿Semilla o no? ¿O usted cree que le va a salir una flor hermosa que usted quiere sin que haya una semilla de aquello ahí? Entonces, ¿qué indica eso? Que esas flores estuvieron siempre en ese desierto, no en esa tierra árida, seca, rocosa. Esas flores, ¿sabe lo que pasaba con ellas? Estaban dormidas bajo tierra, esperando en silencio, así como está esa palabra que Dios ha puesto en tu vida. Está esperando en silencio dentro de ti poder explotar fuera tuyo. Esas flores estaban dormidas bajo la arena, esperando en silencio. Esperando en oscuridad, esperando en lo que cualquier ojo humano parecía. Esperando en lo que para cualquier ojo humano parecía, escúcheme, algo imposible de que sucediera y completamente muerto. Porque lo que nadie podía ver desde afuera era que debajo de esa superficie aparentemente estéril había un banco enorme de semillas vivas. Debajo de esa superficie estéril, debajo de ese que tú estás viendo, de esa persona que estás viendo que no tiene nada, que no sucede nada, hay un banco de semillas puesta por Dios ahí siempre. Semillas, un banco de semillas vivas, de semillas intactas y de semillas llenas de potencial. Esperando únicamente el momento preciso para poder despertar. ¿Sabe por qué? Porque la lluvia no creó las flores, sino que lo que hizo la lluvia fue despertarla. Le repito, la lluvia no creó las flores. Lo que hizo la lluvia fue despertar algo que ya había ahí. Porque hay una diferencia enorme entre crear algo y despertar algo. Hay una diferencia enorme entre crear algo y despertar algo. Y Dios no está creando algo en ti. Pronto saldrá la luz de lo que Dios ya ha depositado en ti. Porque Dios no está creando algo nuevo, Dios quiere despertar algo que ya está en ti, que a lo mejor tú no lo ves, nadie lo ve, pero que Dios está, escúcheme, apurado en poder despertarlo. Porque crear significa que no existía antes. Hoy día Dios creó algo allí en mi hermana. Y ahora eso va a estar siempre en usted. Pero en los que están aquí hay algo que se tiene que despertar. Hay algo que se tiene que despertar.
Porque crear significa que no existía. Pero despertar significa que siempre estuvo ahí. Que siempre ha estado en nosotros esperando solo el momento para activarse. Por eso Dios no le dijo a Isaías, voy a construir algo desde cero en medio del desierto. No le dijo así, sino que Dios le dijo, ya está brotando, pronto saldrá la luz. Claro, ya está en movimiento. Ya está. Diga conmigo, ya está. Claro, Dios no está creando algo nuevo. Dios quiere despertar lo que ya está en ti. Dios le dijo, ya está ocurriendo debajo de la superficie, aunque tus ojos no lo vean. Ya está sucediendo en tu corazón, aunque tú no lo puedas ver, no lo puedas entender. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Ahora dice, otra vez, algo nuevo, algo que tiene que despertar. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios le dice a Isaías, fíjense, voy a hacer algo nuevo. Y eso es lo que está pasando ahora. ¿No se dan cuenta?, le dice el Señor. Haré un camino en el desierto y ríos en la soledad. Aunque sus ojos no lo vean, le dijo. Y hay personas escuchando esta palabra ahora mismo, que a lo mejor llevan meses o años mirando su vida como un desierto. Personas que a lo mejor llevan meses o años mirando sus finanzas o viendo solo sequía en las áreas de su vida. Mirando sus relaciones con la familia, con los hijos, con el esposo, la esposa, y viendo solo como una tierra árida allí. Una tierra rocosa, arenosa, donde uno dice, no, yo creo que esto ya no se arregla, esto no tiene arreglo. Yo creo que esto ya no se recupera. A lo mejor hay gente así. A lo mejor aquí, a lo mejor en las redes sociales, a través de la emisora radial, pensando de esa manera. A lo mejor mirando sus años, sus metas, y a lo mejor mirando todo solo, mirando solamente todavía lo que no ha llegado. Mirando lo que no floreció y lo que parece que se fue muriendo con el tiempo. A lo mejor usted está pensando y llegando a la conclusión de que Dios ya no puede hacer nada ahí, como aquella gente que ve por primera vez ese desierto de Atacama y dice, ¿qué va a salir aquí? Y hay un joven llamado José, hijo de Jacob en la Biblia, que sabía un poco también de esto. No lo voy a llevar a la cita. Usted conoce a José, que llegó a ser el segundo después de Faraón. Un joven que tenía sueños grandes, un joven que tenía algo poderoso dentro de él. José era un joven que un día Dios le mostró que su vida iba a ser diferente, así como un día también se lo mostró a usted y le habla a usted. Porque aquí no hay nadie a quien Dios no le haya dicho, voy a hacer algo diferente contigo. No hay nadie aquí que pueda decir, no, yo no creo, pastor. No, desde el momento que tú recibiste a Cristo en tu corazón, algo nuevo empezó en ti. Un joven al cual Dios le mostró que iba a impactar personas. Porque había algo en él que el mundo iba a necesitar poder ver. Escuche bien. José fue un joven al cual Dios le mostró que iba a impactar a mucha gente, a un imperio completo, al imperio más poderoso en ese tiempo como era Egipto en la tierra. Porque había algo en José que el mundo iba a necesitar ver, como lo hay en usted. Y sin embargo, usted y yo sabemos que su vida pasó por un pozo oscuro, ¿no? ¿Sí o no? Claro, pasó por una cisterna. Fue odiado por sus hermanos, lo vendieron como esclavo, estuvo como esclavo, estuvo en la cárcel. Su vida pasó por una venta a personas extrañas, pasó por años en una prisión también que él no merecía. Y si alguien hubiese podido observar la vida de José desde afuera durante esos años de desierto, le aseguro, mi hermano, que habría concluido lo mismo que cualquiera frente a la vida de José. Lo hubiéramos visto como un suelo árido.
Es como pasa con usted cuando usted mira de repente, no sé, a un amigo, a un pariente, a un hijo, a un esposo, una esposa, a un papá, no sé. Dice, no, este no va a cambiar nunca. Así era mirar la historia de José. Lo que le pasa, nosotros diríamos, este sí que está condenado. ¿O no? Pero ¿sabe lo que había en él? Una semilla. Estaba ahí. Que lo único que estaba haciendo era cobrar fuerza, echar raíz, cobrar fuerza para manifestarse, brotar. ¿Sí? 13 años estuvo ahí. Escúcheme bien. Y no fue la cárcel la que puso esa semilla. No fue la esclavitud ni el odio de su hermano. Sino que quien puso esa semilla ahí había sido Dios, ¿o no? No fue su padre, fue el Señor. Así como en usted. Por eso que muchas veces usted no entiende su proceso. No entiende que lo que está viviendo no tiene que ver, no tiene que ver con algo que de alguna manera está direccionando su vida o está limitando su vida. No, no, no. Sino que tiene que ver, escúcheme, con algo que Dios puso en usted, que nosotros necesitamos despertar. Aquí cualquiera hubiera concluido lo mismo que las personas que ven por primera vez el desierto de Atacama. Habrían dicho que ahí en la vida de José no podría llegar a ver nada, como muchas veces a lo mejor lo ha pensado o se lo han dicho a usted. ¿Qué va a cambiar este? Él dijo, si murió, si nació Cizarra. Pero debajo de la superficie, en lo interno de José, Dios estaba trabajando. En donde no se veía nada, en la esclavitud, en el odio, en el pozo, la cisterna, en la cárcel, Dios estaba trabajando. En lo interno de José, Dios estaba haciendo algo, Dios estaba formando el carácter que se necesita para sostener la bendición de Dios que viene sobre nosotros. Dios estaba construyendo la sabiduría que solo crece en los desiertos, cuando usted no ve nada. Dios estaba despertando en José algo que los años fáciles nunca habrían podido despertar en él. Por eso yo no sé cuál es su temporada, qué tiempo está viviendo usted. Escúcheme. Pero hay algo que usted tiene que hacer. Y es buscar, escúcheme, es abrir su corazón para que Dios no haga algo nuevo, sino que despierte lo que ya puso en su vida. Amén, amén. Por eso que solo cuando llega el momento, solo cuando llega la lluvia sobre ese desierto, la floración, los resultados fueron tan impresionantes, escúcheme, que no solo la vida de un ser humano cambió, sino que también cambió la vida, no solo de José, sino de una nación entera. Por eso que lo que Dios habla en Isaías no es que fingamos, escúcheme, cuando aún hay sequía. Nosotros muchas veces fingimos, escúcheme, que todo está bien, cuando la realidad tuya es que necesitamos que se despierte lo que Dios ha puesto en nosotros. De repente nos acercamos al Señor lleno de situaciones, escúcheme, dando gracias a Dios por todo. Es como fingiendo, escúcheme, fingiendo, de alguna forma tapando de que la realidad nuestra es que necesitamos, escúcheme, necesitamos esa lluvia de Dios, no para que cree algo, es para que despierte lo que ya está en nosotros. Porque en nosotros Dios puso, escúcheme, puso algo nuevo. La vida dice que nos dio vida nueva, que nos dio un corazón nuevo, espíritu nuevo. La pregunta es por qué parece que en algunos momentos como que uno se siente peor que como cuando no la teníamos. Y es porque necesitamos acercarnos a Dios no fingiendo, sino como ese padre del muchacho que necesitaba una ayuda desesperada del Señor y que le dijo, Señor, si está bien, Jesús le dijo, ¿tú puedes creer? Le dijo, sí, yo creo, pero ayúdame porque he tenido tantas experiencias malas, me ha tocado tan malo, Señor, literalmente
parafraseando un poco, le dijo aquel padre a Jesús. Le dijo, inclusive fui a tus discípulos, mira, y me decepcioné porque estaban solo discutiendo y no pudieron hacer nada por mí. Le dijo, pero si tú me dices si yo puedo creer, yo creo, Señor, le dijo. Pero cuando le dice, ayúdame en mi incredulidad, le está diciendo, pero voy a ser honesto contigo. Sí, Señor. Necesito tu ayuda, le dijo. Nosotros muchas veces no pedimos ayuda a Dios. Buscamos sentirnos bien delante de Él. Y le damos más lugar a las emociones que a lo que realmente Dios quiere. Escúcheme. Que Dios quiere no de nuestras emociones, sino de nuestro espíritu. De nuestra alma. Por eso hay cosas que no cambian. Por eso es que esa semilla, aunque está ahí abajo y quiere romper, pareciera que estuviera dormida, no tiene la fuerza. Porque para que eso suceda, escúcheme, para que eso suceda, necesitamos entender que no son las situaciones las que van a cambiar mi circunstancia. Que si a lo mejor esa área muerta, no sé, en el área laboral, nunca me ha resultado, no va a ser lo que va a suceder allá afuera. Sino que esa área muerta, en donde parece que no se ve nada, necesitamos rendirle a Dios para que pueda tomar la fuerza esa área y pueda empezar a florecer y a tener un fruto en esa área, sea en el área que sea. Necesitamos reconocerle delante del Señor. Nosotros de repente, hermano, no reconocemos. ¿Sabe que un día Dios habló a mi corazón? Y hace poquito hice un llamado y le dije, hermano, venga, el que necesite oración, voy a orar por usted. ¿Sabe que no pasó nadie? ¿Y sabe qué muestra eso? ¿Sabe qué muestra eso? Dígalo usted. Dígalo, pues medítelo y dígalo. A ver si puede darse cuenta que qué muestra eso. Dependencia, independencia. O dependencia de nosotros mismos, orgullo, soberbia. Mirar a Dios así o así. Cuando lo que usted y yo necesitamos es ir al Señor con un corazón contrito y humillado. Pero ¿qué es lo que necesita Dios? Es poder hablar a tu espíritu. Porque es cuando tú abres tu corazón y Dios habla a tu espíritu que tú no puedes resistir lo que Dios te llama a hacer. Jeremías dijo, yo no quiero hacerlo, Señor. No quiero hacerlo, dijo, yo no, mi voluntad no, se niega a hacerlo. Pero Dios le hablaba al espíritu, no a Jeremías. Por eso Jeremías dijo, pero Señor, es como algo que me quema entre los huesos. Es como algo que me quema dentro de los huesos, dijo, que no lo puedo resistir. Y uno entiende también por qué David danzaba sin importar lo que dijera la gente. Ahí uno entiende el por qué David decía, me voy a hacer más vil, Señor. Necesitamos ser quebrantados. Oh, iglesia, necesitamos ser quebrantados. Hay una dureza en este lugar. Necesitamos ser quebrantados. Mi vida fue quebrantada. Por eso hay algo, esperamos siempre algo nuevo cuando hay algo que tiene que despertar. Por eso no ocurre nada, porque siempre estamos esperando algo nuevo cuando Dios quiere despertar lo que ya puso en nosotros. Cuando algo se recibe en el Espíritu es imposible dejar de hacerlo. Porque es algo que no se puede sostener. Es algo que tú no lo puedes controlar, manipular ni dejar de hacer. Y es algo que solo se entiende dentro nuestro, lo más profundo de nuestro ser. Por eso Jeremías dijo, es dentro de mis huesos, en los tuétanos.
Es en la médula, dijo, que siento que me quema, por eso no aguanto, no puedo, y tenía que volver y no, aunque no quería, tenía que hacer lo que Dios le decía. Por eso que lo que Dios nos habla en Isaías no es que fincamos no es que fincamos cuando aún hay sequía. Tampoco que pretendamos que todo está floreciendo cuando lo único que vemos en nosotros es arena, es sequedad, áreas estériles. Sino que lo que Dios nos está diciendo en Isaías 43, 19 es que confiemos en lo que parece tierra muerta. Escúcheme, puede ser el lugar exacto en donde Dios está preparando la floración, en donde Dios está preparando el resultado, el fruto de lo que Dios puso ahí. En donde Dios está preparando los resultados más extraordinarios que podamos quizás llegar algún día a alcanzar en nuestras vidas. Mira el de al lado y dígale, parece que ahora no te estoy viendo igual, dígale. Vuelve a mirarlo y dígale. Es por la palabra, dígale. O va a ser con quebranto, dígale. Dígale, no lo veo, pero sí que algo nuevo va a empezó a brotar en tu vida y la mía, dígale. Porque yo declaro en el nombre del Señor que esta palabra no va a volver vacía. Algo va a provocar en su vida. Algo va a despertar dentro de ti. Porque cuando lo declaramos, algo se mueve. Cuando lo hablamos, le estamos diciendo a nuestro propio corazón que la sequía no es el final de nuestra historia. Que el problema no es el final de lo que Dios tiene preparado para mí. Que lo que estoy enfrentando, viviendo, atravesando hoy, ese no es mi destino. Mi destino es la floración. Mi destino es dar vida, llevar vida y dar vida. Ese es nuestro destino. Pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, enfrentemos lo que enfrentemos. Le estamos diciendo a nuestro propio corazón que la sequía no es el final de nuestra historia. Cuando lo declaramos, le estamos diciendo a nuestro propio corazón que debajo de lo que no podemos ver todavía, algo nuevo de parte de Dios está esperando su tiempo y su momento para despertar en nosotros. Por eso cerremos esta semana sabiendo que Dios no se ha olvidado de las promesas para nuestra vida. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. Esa es una promesa de parte de Dios. Y Dios no se ha olvidado cada día, Dios está buscando despertarla. Porque lo que a lo mejor sentimos como el mes o la semana quizás más difícil, como la temporada más seca, como el problema más difícil y sin salida en nuestra vida, puede ser precisamente la condición para todo lo que viene y para todo lo que Dios quiere hacer. Puede ser la condición, el tiempo para todo lo que viene y lo que Dios quiere hacer. Porque recuerde que el lugar más árido es el que también produce el espectáculo más hermoso, dicen. ¿O no? Así dicen las noticias. Todos los turistas, gente escúcheme, que de verdad tienen un nivel alto, porque viajar desde un rincón del mundo a ver lo que sucede en un país tan chico a otro rincón del mundo y decir lo que sucede acá es inigualable, es algo que no se compara con nada. Para ello tiene que ser un gran espectáculo, ¿no? Porque usted no invierte para algo que no tiene expectativa. Porque el lugar más árido es el lugar que también produce el espectáculo más asombroso cuando llega su tiempo, tal como sucede en el desierto de Atacama. Esa persona a la cual tú ves que no tiene esperanza, que no tiene nada, que no le miras nada, que no le ves nada, que piensas que nada va a salir ahí. Escúchame. Es el que Dios hace danzar, aunque nadie dance. Es al que Dios hace gritar aunque nadie grite. Es al que Dios, escúcheme, hace glorificar su nombre aunque nadie lo haga.
Entonces recuerde que lo nuevo que está brotando, aunque todavía no lo veamos, eso nuevo que está brotando en ustedes, Isaías dice, Dios ya lo puso en nosotros. Nosotros queremos que Dios haga algo nuevo. ¿Sabe por qué? Porque es mejor que alguien haga algo nuevo en nosotros. Escuche, es mejor y más fácil que una restauración, ¿o no? Le digo por qué. Porque lo nuevo no requiere nada, solo aquel que lo haga. Pero la restauración que requiere. Y la vasija que tomó en sus manos, la quebró, la volvió a tomar e hizo algo nuevo conforme a su parecer. Por eso, ¿qué buscamos nosotros? Que haga algo nuevo. Cuando Dios quiere quebrantarnos. Porque así como estamos, no podemos llegar a cumplir el propósito de Él. Por eso todos quieren algo nuevo y no quebranto. Porque el quebranto es sacrificio, es morir. El quebranto es ir a la cruz. El quebranto es decir, Señor, yo muero para lo que tú quieres hacer en mi vida. Yo muero para ver, Señor, esa área de mi vida florecer. Yo muero, Señor, porque sé que hay algo que tú pusiste ahí y yo no lo he visto, y a lo mejor el no verlo me ha desanimado, me ha puesto duro, Señor. Pero hoy día muero yo, Señor, para que eso que no se veía florecer empiece a asomar y empiece a traer el fruto por el cual tú tocaste y llegaste un día a esa área de mi vida. Por eso piense en esa área de su vida que a lo mejor usted ha estado mirando como un desierto, en donde de alguna manera las situaciones, los problemas, las circunstancias o el enemigo ha puesto en usted que esa área, que ahí no puede salir, no puede nacer, no puede haber nada en usted. Piense en esa área de su vida que a lo mejor ha estado mirando como un desierto. Piense en ese sueño que parece dormido, en esa situación que a lo mejor lleva demasiado tiempo sin moverse en usted. Hermano, piense en eso y tráigala a su mente ahora mismo, porque sobre eso, yo quiero que antes de salir de aquí oremos a Dios. Porque hoy hay una oportunidad para poder meditar en aquello y decir, ahora entiendo por qué no he visto, Señor, no he visto esa área florecer en mi vida. Y no para que cambie el panorama de la noche a la mañana, sino para declarar delante de Dios que tenemos fe. Escúcheme, que debajo de esa arena, que debajo de esa área que usted ve seca, que debajo de ese terreno árido, hermano querido, algo vivo de parte de Dios ya está esperando su momento para despertar. Algo vivo de parte de Dios, porque Dios no coloca nada muerto en nosotros. Dios coloca algo vivo. Dios coloca su palabra es Cristo, Él está vivo. Una semilla en nosotros, escuche, que está esperando. Está esperando despertar en nosotros. Yo quiero que usted medite en este momento, unos segundos. Medite unos segundos, se va a poner de pie y va a pasar acá adelante. Pero quiero que medite, no venga con su mente en otra cosa. Medite en qué es lo que es. ¿Qué es? Escúcheme, lo que no ha florecido en su vida. ¿Cuál es el área, en palabras simples, que necesita quebranto? Porque para que florezca esa tierra tiene que picarse, moverse. Tiene que quebrarse. Tiene que quebrarse. Pero hay algo ya en usted que está haciendo fuerza para eso. Hay algo ya dentro de usted, escúcheme, que está vivo, que está haciendo fuerza, pero necesita esa parte suya para despertar, para activar, porque Dios quiere hacerla florecer. Ya es tiempo de que esas áreas florezcan. Escúcheme, ya es tiempo. No la conoceréis, dijo Dios. No la conoceréis, dijo. Otra vez dice, abriré camino en el desierto, porque Dios es un Dios de oportunidades. Por eso Dios cada mañana las renueva sobre nuestra vida, esperando que usted y yo, hermanos, busquemos despertar lo que ya ha puesto en nuestra vida. Yo quiero que medite un minuto. Medite qué es lo que es. Y quiero que se pare y venga acá adelante. Voy a orar por usted. Medite un minuto. No venga pidiendo cosas. Venga rindiendo delante del Señor.
porque no hemos pasado la vida pidiendo cosas y sin querer rendir nada delante del Señor. Y ahí está la respuesta del por qué esas cosas que pedimos pareciera que no llegaran, se atascaran, se detuvieran. Muchas veces decimos, parece que Dios ama más a Él. ¿Qué estará haciendo Él que yo no hago, que no recibo lo que yo pido? Cuando la Biblia dice que todo lo que pidiéramos creyendo en su nombre, Él lo haría. Entonces, ¿dónde está el pero? En que aquello que Dios coloca en nosotros para que después vuelva a subir a Él, no sube. No sube. Y Dios me habló de la experiencia de usted, la que me contaste al último. Porque ya nosotros lo que fuimos a recibir fue una palabra no de labios, sino con evidencia de lo que Dios hace en nosotros. Y hay cosas que nosotros no hacemos conociéndola, sabiendo que su palabra es fiel, es verdadera, y que está ahí para, escúcheme, para darle vida lo que Él ha puesto, de lo que Él ha puesto en nosotros. Póngase en pie, por favor. Meditó, pensó, y si es así y usted quiere, escúcheme, traer lo suyo delante de Dios, venga. Y si no, sigue intentando romper esa tierra para ver si usted puede hacer florecer lo que un día solo Dios colocó en ese lugar. Yo voy a orar por usted y voy a orar por lo que usted, escúcheme, por lo que usted meditó, por lo que usted sabe que necesita. Voy a orar por eso.